¿Cómo puede el alma permanecer en reposo y descanso sin que exista dolor y sufrimiento? En una ocasión, un viajero recorría un sendero. Él en su bolso llevaba un pedazo de pan y un poco de agua. Llegó a cierto lugar y observó a la distancia a un grupo de asaltantes comilones, escondidos en los matorrales. Estos ya tenían un método para asolar a quienes pasaban por la ruta, siempre perturbaban y se dedicaban a acechar y embestir a todos los despistados que transitaban en ese sendero, de modo que estaban acostumbrados a ingerir en masiva cantidad, ya que habían estado comiendo y bebiendo durante hacía mucho, por lo cual se consideraban como si fuesen gigantes fortalecidos y engrandecidos por todo cuanto habían estado saboreando desde siempre. El viajero, conociendo perfectamente lo que llevaba en su equipaje e intuyendo lo que estaba por pasar, que aquellos le saldrían a su encuentro dispuestos a alimentarse de sus provisiones. Ya viendo la intención de los asoladores, caminó aún más rápido y se acercó con una sonrisa en su rostro, y antes de que los glotones saliesen a su encuentro, les dijo riéndose: «Está bien. Ya salgan y aparezcan de una vez de donde están escondidos. Por mí no hay ningún problema en que intenten despojarme de lo que traigo para que se lo coman, porque conozco que definitivamente ustedes son muchos, son fuertes y han podido saquear a todos cuantos pasan por aquí, y no me interesa resistirles. Además, nunca se encontrarán a otro viajero como yo, por lo que mejor aprovechemos la ocasión. Yo les propongo algo para hacer esto más entretenido». Los glotones, mirándose entre sí, se quedaron perplejos, porque esto no era algo que pasase normalmente. La mayoría de las víctimas ni saben lo que les pasa al ser sometidas en el sendero, y reaccionan muy distinto. Les viene ansiedad, tiemblan, se enojan, sufren, intentan correr, o son incapaces de reír al ser invadidas, sino que solo obedecen en un intento de salir bien y mantenerse con posibilidad de llegar a algún destino. Mucho menos van con más prisa a decir: «Ya salgan de su escondite», para luego intentar jugar con ellos. Además, este hombre ni siquiera anda acompañado por nadie, ni aparenta traer algo que parezca de utilidad. Así que le preguntaron: «¿Qué propones?». El viajero respondió: «Darles lo único que tengo, este trozo de pan y este recipiente de agua para que lo consuman, uno a uno de todos ustedes, desde el más pequeño hasta el mayor, pero si aceptan, una vez iniciado tendrán que terminar de comer todo hasta que no quede rastro de este pequeño alimento, y si logran comerlo y beberlo todo, demostrarán que son fuertes en realidad y seguirán estando aquí siempre, pero si no lo pueden terminar de comer, entonces se retirarán de estar aquí porque su fracaso ha llegado y no intentarán jamás volver a cometer iniquidad contra el caminante, ni a creer que sirve para algo lo que han estado haciendo». Los comilones, llenos de orgullo, miraban el pedacito de pan y el poquito de agua, y se rieron a grandes voces. Luego dijeron: «Habíamos notado algo extraño, pero ahora definitivamente vemos que estás loco porque no tiene lógica lo que dices, es absurda y ridícula tu confianza. Porque estamos seguros que no podrás vencernos con eso tan insignificante». Así que, aceptaron la propuesta del viajero. Cada uno fue y arrancó trozos al pan, y bebía agua del recipiente del viajero, y estuvieron haciendo esto por un largo rato. Pero viendo que el pan no disminuía su tamaño y el agua no mermaba, sino que cada vez que uno iba y tomaba un poco, fuese del trozo del pan o del agua, estos permanecían igual, y al verlo, se apresuraban a comer y tomar más poco a poco, y uno a uno, sus estómagos se fueron hinchando, hasta que no pudiendo más y viéndose llenos cayeron sobre sus espaldas. El viajero los había observado fracasar una y otra vez, uno tras otro, y ellos finalmente reconociendo, dijeron: «De acuerdo, muéstranos el secreto del pan y el agua que es inagotable, porque este pan y esta agua no son como nosotros pensábamos. Porque es que al comer más y más, y beber más y más, no hemos conseguido avanzar, porque no hemos podido hacerlo». Esto puede parecer un relato que muchos podrían dudar que algo así pueda pasar realmente,
Por eso hay personas que van rechazando escrituras y sabiduría, a veces es porque no están de acuerdo en que sea posible que físicamente hayan ocurrido estos eventos, o porque tiempo después de haber sido escritos, son malinterpretados y se pierde la enseñanza. Quienes creen regularmente no logran entender, por lo que malinterpretan los escritos utilizando humana sabiduría para engañar con cosas vanas a los demás. Y quienes no creen y les parece fantasioso creen que han refutado a Dios. Pero la sabiduría no se equivoca, la inteligencia es Dios mismo, y el hecho de que algunos crean haber rechazado o malinterpretado un escrito, no significa que no se puede aprender de él. Por lo tanto, esto ha ocurrido realmente, pero en un sentido interior o espiritual, y las palabras son simplemente para describir una verdad que no tiene que ver con el mundo físico o natural el cual muchos creen conocer y por tanto, creen poder ya sea refutar o aplicar lo divino al malinterpretar la verdad, porque este es el error del hombre. Siempre anda estudiando afuera, anda leyendo o escuchando, anda indagando, anda creyendo estar seguro de ya saber lo que otros le han transmitido. Y aparentemente el hombre sabe y conoce mucho, pero siempre conoce o lo aplica a lo que está afuera, o pretende ya tener un cálculo o imaginación de lo que hay, pero en realidad, siempre se anda dependiendo de cosas externas o refugios que se vuelven fortalezas que solo dan lugar a disputas y conflictos. Ojalá el hombre indagase en su mundo interior, ojalá todos pudieran mirarse a sí mismos en lugar de estar buscando a otros que les vendan falsedad o consuelos que no ayudan, en lugar de estar dependiendo de la opinión e interpretación de la masa, de alguna sociedad establecida, no importa que el mismísimo emperador del mundo o que algún personaje con influencias esté a favor o en contra de algo, no importa que otros lo aprueben o no, indaga por ti mismo, no te detengas ni te conformes con solo ser esclavo a la corriente de la humanidad, conócete primero, observa en tu interior, de qué estás hecho, aprende a conocerte y a aceptar lo que es, sin defenderte o proteger tu razón. Porque toda fortaleza adquirida por algo externo no es parte del centro del ser, fue arrojada después de que iniciaste a crecer. Si puedes leer el libro interior de tu trayectoria sin que tú mismo andes parloteando creyéndote lo que el libro dice, entonces verás la luz, entonces podrás alcanzar la libertad del mundo y nadie podrá engañarte. Aprende a examinarte, porque nadie lo hará por ti, observa tu interior, de lo que estás hecho desde que tienes memoria y libérate. Ahora intentaremos entrar en esta maravillosa historia, aunque mucha gente no lo crea o no lo pueda entender, ha habido los que han logrado caminar en la libertad y descanso y vivir así en la tierra sin que nada pueda perturbarles, son los hombres no nacidos de la mente o corriente del mundo o ilusión. ¿Y cómo es posible algo así? Simplemente es vivir en amor y aceptación de la existencia, es vivir conscientemente, en eso radica el ser inteligente, pero la mayoría usa el pensamiento para competir con otros, para desear y ser hipnotizado, para vivir inconscientemente, muy pocos conocen lo que es estar en completo estado de vigilia o despertar y vivir en atención al interior, muy pocos pueden dominarse a sí mismos, toda lucha o problema no es con ninguna persona o circunstancia del exterior, sino que está dentro del cuerpo, o eres diablo o eres Dios tú mismo, o eres oscuridad o eres luz, o eres vida o eres muerte, o eres esclavitud o eres libertad, no hay nadie afuera a quien responsabilizar de la insensatez del propio corazón, porque si logras comprender, entenderás que ese grupo de asaltantes glotones son las tentaciones que parecen inofensivas, pero que encierran al hombre en preocupaciones y angustias, son el tormento y sufrimiento que existe en el mundo, que al principio del camino cuando se es niño ni siquiera se notan estar, mientras cada viajero va transitando por el sendero, pero después la mayoría de los que pasan viven constantemente consumidos y subyugados, algo en el interior del hombre lo asalta cada día, y esas voces siempre están y van consumiendo a los hombres en la necesidad mientras más avanzan por el mundo. Lo peor es que, cuando esos comilones perturbadores están sobre algún camino
dominante, le hacen pasar momentos de problemas e incertidumbre. ¿No te has dado cuenta? Todos viven protegiéndose en la tierra, aferrándose, esclavizando sus almas a las situaciones que rodean a la mente, pero ¿de dónde proviene toda angustia? Todo conflicto proviene del interior, de esa ansiedad constante de mejorar o alcanzar algo, pero ¿a dónde quiere llegar la mente? Mientras más sabe, más sufre, mientras más adquiere, más se preocupa y dependiente se hace, y se dedica a eso toda la vida. Así es la mente, existe un vacío, que intenta saciarse de la forma que sea posible, los días pasan, las semanas, los años, y esos asaltantes que acechan el alma siguen y siguen robando la paz, plenitud, dicha, serenidad y claridad, hacen sentir al interior que hace falta algo, comen y comen, prueban una y otra cosa y se llenan de tanto, así traen constantemente apurados a todos, y no cesan de dar órdenes a los viajeros de lo que es necesario, de lo que hay que tener y conservar, y de ahí provienen todos los problemas que el ser humano tiene. Han invadido el ser de los hombres, y consumen todo porque siempre encuentran algo con que alimentarse, según el tamaño del deseo y ambición del viajero, porque cuanto más grande es el vacío que se quiere llenar, más se enciman estos para invadir al hombre, mientras más se vive buscando aceptación en lo que parece mejor elegir, en lo que se supone que tiene que ser alcanzado para satisfacer el deseo del corazón, obtener la aprobación y admiración encajando en la corriente que domina, y una vez que la mente ha atendido tantas cosas se protege en lo que cree que le pertenece, se cree que ese es lo que se ha conseguido o a lo que ha fijado atención en el tiempo, sea laboralmente, sea culturalmente, sea socialmente. Se piensa que se está hecho de la programación con la que el mundo pueda etiquetar, un joven o un viejo, de tal grupo o nación, sano o enfermo, pobre o rico, un santo o pecador, son etiquetas que van marcando el pensamiento y forman un carácter ante los demás a quienes se pretende agradar o con quienes se pretende quedar bien y recibir aprobación, y así el ego se alimenta y desea sin detenerse, se pone rígido y gobierna el interior. Obviamente los que son invadidos sienten angustia, celos, iras, enfados, frustraciones porque sienten que les está faltando algo, que están perdiendo algo, intentan apresurarse por buscar una y otra cosa que pueda de una vez saciar el alma, y así viven en el sendero. Siempre se requieren soluciones momentáneas, que puedan ir sobrellevando las angustias, que puedan ir llenando el corazón por un tiempo, pero una vez acabado, se necesita otra razón, otro motivo para andar, porque así son los pensamientos cuando el alma se siente vacía, invaden, y roban toda la dicha que haya sido guardada porque ese alimento proveniente de cosas sin fundamento no puede durar en realidad. En una ocasión un hombre aparentemente religioso, que hacía muchísimo que formaba parte de una comunidad religiosa, era principal entre los que dirigían las asambleas, y tenía muchos estudios en las escrituras consideradas sagradas, se acercó a un maestro y le preguntó: «Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». El maestro, conociendo perfectamente el mundo y la mente humana, le respondió: «Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». El hombre dijo: «¿Cuáles?». «No mates, no robes, no mientas, no adulteres, honra a tu padre y a tu madre, y ama a todos como a ti mismo». Aquel, jactándose, dijo: «Todo esto lo he guardado desde hace mucho, ¿qué más me falta?». El maestro respondió: «Si quieres alcanzar la perfección, anda y despójate de todo lo que tienes y compártelo con los que padecen hambre, y entonces tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme». Oyendo aquel esto, cambió la expresión de su rostro inmediatamente y se fue afligido porque tenía muchas posesiones. Entonces el maestro, vuelto a los discípulos, les dijo: «En verdad les digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios». Esto suena a imposible, pasar un camello por un orificio tan pequeño es lo imposible. Por lo cual nadie que tenga un alma poseída por los acúmulos del mundo puede entrar en la verdad.
Los discípulos se asombraron y preguntaron: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Acaso es posible para alguno estar a salvo? ¿Es posible experimentar la salvación del alma y evitar todo sufrimiento? Ninguno podía entender al Maestro todavía. Él les dijo: ciertamente esto es imposible para los hombres, y estoy de acuerdo con él. Porque fíjate, ¿acaso alguien que tiene algo que proteger, alguien que vive dependiente y ya está atendiendo las voces que perturban su atención y su alma todos los días, desviando así la energía en la frustración y dependencia constantemente, acaso puede entender lo que es la libertad, la paz y el reposo? Si es víctima de los pensamientos y la mente que gobierna el mundo donde los hombres viven, ciertamente es imposible que los hombres puedan entender el lenguaje de la sabiduría, pero él continúa diciendo: para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Precisamente, es necesario que el divino sea uno mismo en este cuerpo para entonces poder experimentar la verdad y la paz. No depender de la divinidad como alguien exterior que pertenezca a algún lugar lejano o aparezca en alguna ciudad, región, u horario cuando algún gurú calificado por las sociedades lo llame, o para que ayude en los aparentes problemas y conflictos personales de los viajeros que viven perturbados, sino de una vez eliminar todo conflicto del interior, y esto ninguna asociación lo comprende, porque de comprenderlo, ¿para qué buscar a Dios como una personalidad ajena al propio cuerpo? ¿Para qué creer en Dios afuera? Esos son trucos de la mente que es incapaz de reconocer su error. De ahí que ese hombre mal llamado religioso que tantas vidas ha estado congregándose y estudiando los libros sagrados, y presunciosamente cree haber estado cumpliendo con Dios, fue incapaz de comprender al Maestro. Pero he aquí la diferencia: si ese principal religioso supiese realmente algo, ¿cómo es que anda buscando la vida? ¿Cómo puede afligirse? Ni siquiera ha conocido la vida ni el cielo, por eso lo busca, no ha comprendido todavía. En cambio el Maestro vive tranquilamente y su camino es ligero, por eso le dice: ven por donde yo camino, suelta todo, y entonces conocerás la vida eterna, el reposo y descanso. Pero esta es la diferencia entre quienes siguen reglas prefijadas, imitan a otros y pretenden saber los secretos de lo divino, y aquellos que realmente comprenden la verdad. Esto es semejante en totalidad al relato de los viajeros del sendero. Más fácil es que todos los glotones que eran insaciables y nada les había puesto resistencia jamás hayan caído de espaldas colapsados después de fracasar, que a un alma poseída por tanto acumulo le pueda ocurrir la iluminación, la verdad, o el reino de Dios en su ser. Si estos comilones, los cuales llevaban tanto tiempo comiendo y fortaleciéndose por todo cuanto habían estado orustando desde hacía mucho tiempo y que nunca habían batallado con algo que no pudiesen comer, sean capaces de retirarse y reconocer que con toda su arte y habilidad de ser enormes comilones, han fracasado al finalmente haber sido llenados hasta no tener más esfuerzo que dar, al no haber podido con el pequeño pan y agua del viajero solitario. Siendo que han sido sobrepasados, y uno a uno fue intentando demostrar que era ridículo, que una insignificante pieza de pan implicase algún problema para alguno de ellos, pero que finalmente pudieron encontrar algo diferente y así rendirse. Esto es lo que debe suceder con el ego o la mente, es sencillamente identificarla y hacerle ver que es una estafa, pero que, cuando se vive dentro de ella se crea una distancia enorme entre un hombre de libertad como Cristo y un hombre ordinario, de ahí que a los hombres les ha costado comprender que cada uno tiene el potencial para convertirse en un descenso del divino, para experimentar la eternidad, la vida, el cielo o Dios ahora mismo y permanecer en ese estado para siempre, en lugar de depender de una divinidad externa o de algo supraterrestre que tenga que socorrer a los hombres en determinadas circunstancias o más allá de la muerte física. Es la propia ignorancia de aquellos que se forman para guardar reglas y tradiciones que no permiten que la libertad y verdad sea alcanzada.
para así reconocer al ego, u oscuridad interior que ha existido como una ilusión y deje de creer que ha servido de algo estar ahí tanto tiempo, impidiendo alcanzar los cielos y el éxtasis aquí y ahora. Pero es difícil que esos glotones cedan, porque han estado así por mucho tiempo y tienen mucha astucia, perturbando el ser de cada viajero, que, ¿cómo demostrarles que su fin ha llegado? ¿Cómo demostrarle a tu ser que es posible vivir sin sufrimiento y esclavitud? Si ha vivido así todo el tiempo, y la costumbre lo somete, es difícil, se requiere un coraje muy grande, una revolución tremenda en el espíritu. Pocas veces ocurre, pero es posible, si confías en que no es algo imposible, en que todos los niños viven en la libertad suprema, en que ha habido algunos que han logrado escapar del mundo, y en todos ha brotado el mismo entendimiento, entonces comprenderás. A eso se refiere un maestro cuando dice, si tuvieras la confianza y la certeza o fe de que en lo más profundo de tu ser está oculto el cielo o la divinidad, la paz, el descanso, la vida, le dirías a ese sicómoro ve y plántate en el mar. Y este te obedecería. Un sicómoro es un árbol de gran tamaño y tronco muy grueso, que es difícil pensar que puede ser movido. Obviamente esto es una parábola muy bella que un maestro enseña a los discípulos al intentar formar el reino de Dios en ellos, al acercarlos a la verdad en la cual Dios estará revelado a ellos en su ser más profundo y ya no necesitarán vivir engañados jamás. Porque precisamente así es el problema y la enfermedad más grave que hay en el ser humano, la cual no existe nadie que pueda curarla en un instante, ni siguiendo rituales es posible, ni asistiendo a ningún lugar, ni visitando a ningún gurú o personalidad, porque precisamente es la esclavitud, la explotación y todo conflicto y problema del alma. Tiene una raíz muy profunda y el tronco es inmensamente grande aparentemente, porque todos lo llevan impuesto desde corta edad, pero no es más que una ilusión que para que puedas comprobarlo tendrás que atreverte a verlo. Es difícil, pero no imposible, depende de ti mismo, solo estás a un pensamiento de cambiar todo. Si tuvieras esa confianza, le dirías, desarráigate y plántate lejos porque me eres estorbo. Y no pierdes sino la desdicha, la mentira, la esclavitud y la miseria solamente. Observa cómo es la mente, el ego, que solo vive llenando al corazón de necesidad para sentirse pleno un momento. Esa mente va buscando la vida, la eternidad, ¿pero por qué? El maestro, quien ya lleva la eternidad, el cielo, la vida eterna en su interior, que conoce perfectamente que solo hay algo que jamás puede ser eterno, es el ego o la mente, y es precisamente lo que todos viven atendiendo y alimentando para luego andar preocupados por esas cuestiones eternas o divinas, pero es incapaz de darse cuenta del engaño, no se da cuenta que ella se está perdiendo la eternidad ahora mismo. Fíjate en la respuesta de Jesús. Jesús no buscaba la vida eterna, ni ningún niño eterno necesita buscar el reino de Dios o la divinidad, porque de ellos es, ellos lo conocen, ellos viven ahí, en la vida, en la libertad suprema. Pero en este caso Jesús le dice, si quieres entrar en la vida, alcanzar la perfección y dejar de estar tratando de obtener algo que tu alma hasta hoy no logra, por más que está llena de posesiones y por más que crees saber y entender las escrituras, anda ve y despójate totalmente de todo cuanto posees y repártelo con otros que padecen hambre, y entonces tendrás tesoro en el cielo. Hay que entender que el maestro ya vive en el cielo o reposo, en la vida. Al estar frente a frente con el otro hombre, él conoce el cielo del que habla, y es simplemente el estado de libertad que ningún hombre puede experimentar mientras su alma esté ocupada atendiendo situaciones para sentir un refugio falso. El maestro conoce que solo hay una forma de entrar en la vida, en el cielo, en la libertad suprema del alma, en la dicha absoluta para nunca más tener que recurrir a nada ni nadie, y no es después de la muerte física, sino de la muerte absoluta al ego. Cuando eso ocurre, emerge el viajero que aparentemente va solitario y no tiene más que un alimento en el interior del cual su alma se nutre, pero que el mundo, la mente no puede perturbar jamás.
Solo un niño así es capaz de ir demostrar a los que engañan a los hombres y los hunden en necesidades y problemas interminables sin darles una verdad, que no hay razón para seguir molestando el espíritu del caminante. Solo un niño eterno, un sabio es capaz de ir y jugar con los que se creen fuertes y piensan que son grandes, pero que están muertos en su engaño y no conocen ni la vida, ni la libertad. Y no me refiero a ser un reaccionario e ir y pelear o jugar a luchar con otras personas para competir con ellas, me refiero a que solo así es posible que te rías de la falsedad, de la desdicha que pueda atormentar tu propia alma, que vayas ante lo que podía parecer un fuerte problema, que vayas ante los deseos insaciables que podían perturbar tu ser con las desdichas y los exhibas como inútiles y por fin vencidos. Que es falso todo cuanto puedan ocasionarte y robarte paz, porque todo problema viene por la propia ambición y dependencia e inconsciencia al vivir y no conocer el sendero, pero ahora traes lo imperturbable dentro y es la totalidad en la que vives. Ahora en ti solo hay reposo eterno, no hay nada que pueda perderse ni morir jamás. No hay dependencia ni conflicto por nada, solo dicha y alegría. Es entonces cuando morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la víbora, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni bañarán en el monte divino. Pero todo esto no es algo exterior ni físico, sino que así anda un hombre de libertad. El monte divino o morada de la verdad es su propio ser, así es aquel que ha sido destetado en la verdad, aquel que puede ir y reír, jugar con el mal que perturba el alma y simplemente no le pueden dañar. Su ser no es tocado ni alcanzado por el engaño, antes es capaz de guiar con el verdadero poder. Así es un niño, así es la segunda infancia. A los que les ocurre, no llevan ni acumulan nada al andar sobre la tierra, no buscan defenderse, porque no tienen miedo, solo el miedo siempre busca defenderse, pero porque existe miedo. Cuando se es niño, existe miedo a la pérdida o la muerte física, existe sufrimiento por problemas. Definitivamente, solo en ese estado es posible vivir en relajación y libertad, sin complicaciones, porque lo divino ha penetrado, la luz se ha encendido y el camino es totalmente claro. Es posible identificar dónde se esconde el mal, que solo sabe hundir en sufrimiento a la humanidad. Solamente al experimentar la libertad y claridad se puede ir confiadamente sin importar nada, porque no hay nada que perder, nada para preservar, ya no hay un tesoro dependiente al pasado, presente o futuro según la mente del mundo. Simplemente es posible ir directamente a la raíz del conflicto y demostrar la verdadera fortaleza, la cual es inagotable, es un alimento totalmente diferente al que alimenta al ego, que no existe nada que lo pueda quitar. Porque es incausado, no depende de momentos ni de situaciones especiales, está ahí siempre, es totalmente distinto a todo cuanto la mente puede conocer, que al acercarse a las tinieblas simplemente las deja en vergüenza y las derriba tanto, opacando su esfuerzo al intentar perturbar y robar la insondable e inagotable fuente de vida que lleva. Solo alguien que pertenece a la verdad, a lo divino, alguien que conoce perfectamente el camino puede ir y hacer lo que el viajero hizo con esos comilones, que en realidad solo están causando problemas porque el mismo hombre se cree su dependencia y esclavitud por cosas externas u otras personas que se convierten en ídolos para el espíritu. Cualquiera que con su alma va llenándose de placeres y dicha momentáneas siempre tendrá hambre otra vez, y eso es lo que en todos los lugares ofrecen, eso es lo que la gente busca, lo que la masa busca, donde haya más espectáculo,
que les motive por momentos pero que no les transforme de una vez, pero el que experimenta llenarse de la verdad y luz, sencillamente no necesita preocuparse jamás por los problemas del camino, porque no existen, solo pueden ser perturbados aquellos que caminan sin conocer la ruta, y los escuadrones del ego se lanzan sobre el alma para comenzar a consumir todo sin que siquiera el hombre sepa lo que le está sucediendo, y son consumidos y envueltos por problemas, conflictos, celos, enojo, frustraciones, etc. Debido a que las reservas que llevan en el interior no tienen fundamento, los vacían rápidamente y la gente necesita de nuevo correr, sentirse amada, aceptada, aprobada, necesita experimentar algo, hacer valioso algún objeto, persona o lugar exterior porque así es el pensamiento que acecha constantemente y traga todo sin saciarse jamás, hasta que en la muerte física finalmente saquea y despoja a todos los hombres, para esperar al siguiente despistado que empieza en el sendero del mundo. Pero en verdad también digo, cuán difícil es que un alma que ya está invadida y poseída por los perturbadores del camino y que le hacen depender y angustiarse por cosas externas, experimente la libertad, experimente el cielo o la verdad. A no ser que observe el camino e identifique dónde se esconde el mal y sea capaz de liberarse, entonces se convertirá en un niño que puede ir a avergonzar a lo que en vano ha estado tantas vidas ahí, y enseñarle su fracaso, y hacerle ver la inutilidad de todo cuanto ha estado haciendo, domándolos en totalidad. Ya que no importa si existen diplomas o reconocimientos dados por la asociación religiosa que sea, así se sea estudiado en las escrituras y se vaya al templo que sea, ya que esto es algo totalmente individual e interior y no tiene que ver con los demás. Y a la mayoría les pasa como a ese hombre que fue donde un maestro auténtico, pero que no fue capaz de vivir del tesoro del reposo o descanso aquí y ahora, a diferencia de un hombre auténticamente libre que trae al divino en su interior. A los hombres les es imposible la idea de entrar en la vida o los cielos estando en la tierra, porque para tal fenómeno, para conocer y experimentar tal estado, se requiere observar con un completo panorama del camino. Y entonces es posible comprender sin hacer esfuerzos inútiles por mantener el espíritu engañándose. La mayoría de los hombres necesitan estar rodeados de otras personas para no sentirse solos, necesitan sentirse refugiados en pequeños fragmentos que nutran el alma, que se obtienen según los programas dados en algún lugar o sistema, recopilando experiencia tras experiencia, pero aquellos cuya fortaleza pertenece a algo totalmente diferente, es de continuo igual, porque no cesan de congregarse como la mayoría tiene por costumbre, estos se congregan en el auténtico recinto de libertad y reposo, no hecho por diseños o pensamientos humanos, no como el mundo ordinario tiene por costumbre, que si bien se reúnen en ciertos días y fechas en recintos construidos para pasar momentos apartados de los problemas de la vida, no hacen sino engañarse por momentos. Pero los pobres de espíritu pertenecen al reposo permanente, aunque en apariencia se ven como solitarios, y sin nada, en realidad son emperadores que no pueden ser saqueados jamás. Tienen una fuente interior tan tremenda que no es dependiente a nada que pueda pasar, ni son enseñados por ninguna sociedad, son auténticos hombres de libertad, y la totalidad de la vida es su adoración, no tienen mundo cambiante por el cual preocuparse, solo en los niños de la eternidad, la mente y sus secuaces no pueden consumir, por más que intenten alcanzar a comprender el porqué. Con ellos no es posible aplicar los viejos trucos, los atacan y ellos siguen igual, su pan no merma ni su agua, nunca pierden, nunca les falta, se mantienen en la quietud sin que su ser o su alma se extravíe en el mundo. Porque, ¿de qué aprovecha si el hombre piensa que está ganando algo en el mundo cuando en realidad está extraviando su alma? ¿O qué precio o recompensa pagará por mantener a salvo su alma? Para mantenerla en resguardo de permanecer perturbada para siempre, y así vivir sin necesitar ni temer nada jamás. Es necesario volverse niño como el viajero juguetón.
Los vientos se mueven y cumplen con girar de un lado a otro para refrescar, el sol da su luz, los manantiales dan sus aguas, las plantas ceden sus nutrientes a otras criaturas, y éstas ceden los suyos a otras, todo tiene un equilibrio perfecto, es la gloria de la eternidad, todas se mueven por la misma energía que renueva todo el universo, y fluye eternamente, respira en los hombres, les da estatura, les hace crecer los cabellos, y sigue su camino. Ha estado ahí desde la eternidad, el único que vive engañándose es el ego, la mente de los hombres, ellos ponen nombres a las tierras, crean fronteras, trazan grupos sociales, adquieren algo para conservarlo y creer que debe ser defendido, su íntimo pensamiento es que algo de eso será eterno,